Pedro Gonzalo Chávarri, el ex fiscal de la Nación y actualmente no solo fiscal supremo, sino miembro del Consejo, ¿no es cierto?, del Comité Especial se llama, ¿no? No, Chávarri no está en el No Comité está Especial. ahorita, ¿no? ¿Verdad? Me corrijo. Pero en todo caso un hombre importante en su papel como fiscal supremo. Ha estado en el ojo de la tormenta, ha sido el centro de muchas controversias. Y esta controversia se ha trasladado al Colegio de Abogados, donde la Comisión de Ética suspendió su colegiatura, pero esta ha sido enmendada por el Tribunal de Honor. Y está en nuestros estudios Fernando Vidal, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, y Walter Ayala, que fue presidente del Comité de Ética del Colegio de Abogados, que además tuvo una participación muy activa en la promoción de esta sanción para Pedro Gonzalo Chávarri. Lo que queremos que comience usted, doctor Vidal, porque ustedes son los que han tomado la decisión desde el Tribunal de Honor, ¿no es cierto? Sí. Decir, no procede la suspensión de la colegiatura Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Por qué? Porque simplemente los órganos de supervisión deontológica del colegio no están autorizados para aplicar medidas cautelares. Simplemente por eso. Y frente a la medida cautelar que se le aplicó al doctor Chávarri, hubo una apelación y eso fue a conocimiento del Tribunal de Honor, que es el tribunal que resuelve las apelaciones. Y hemos revocado, no hemos revocado, hemos declarado nula la resolución que aplicaba la medida cautelar y insubsistente lo actuado. Hemos declarado nula por las razones que se exponen en la resolución. Ni el estatuto del colegio ni ninguna de las normas reglamentarias que regulan el funcionamiento de los órganos de supervisión deontológica han previsto una medida cautelar. Y por más que se lo que alegue, ustedes dicen es que no están entrando en una discusión sobre si la argumentación es correcta o no, sí, sino que no tienen la atribución. Sí, pero hay una cuestión también de sentido común. El fiscal de la Nación es uno de los altos dignatarios del Estado que, de acuerdo a nuestra normatividad, incluso la Constitución, señala que tiene derecho al antejuicio, a la acusación previa ante el Congreso de la República, que es el que puede destituirlo. Entonces, una medida cautelar como aquella de retirarle la colegiatura temporal, porque se dictó por un plazo de 4 meses que se iba a retirar la candidatura. Ya había transcurrido los 4 meses, incluso ya había caducado la medida cautelar, pero el tema es que el Tribunal de Honor ha querido salvar una cuestión de principio, y es que el colegio no está autorizado para aplicar medidas cautelares. ¿Y usted qué dice al respecto, señor Ayala? Señor Vidal, respeto bastante, pero el señor está equivocado, le digo directamente. Y es sencillo aclarar esto. El argumento es que como él es fiscal de la Nación, no puede ser, digamos, sancionado por el Colegio de Abogados, lo cual es falso, y traigo a colación que también el señor César Inostroza también fue vocal supremo, y también el Colegio de Abogados lo sancionó, al igual que Guido Águila y los demás consejeros que fueron ni siquiera es una sanción, es una medida preventiva. Y no solamente eso, nuestro reglamento, nuestro código de ética, que acá lo tengo en su artículo 1, dice claramente, se lo leo rapidito nomás. Dice el artículo 1, dice, las disposiciones contenidas en este código de ética, en el artículo 1, dice, ¿no?, que son obligatorias para los abogados inscritos en el Colegio de Abogados de la República, miembros de la Junta de Decanos, Colegio de Abogados, cualquiera sea su ámbito de función que desempeñen. Todos los abogados, sin distinción alguna, deben observar el presente código, sea que el acto violatorio de las normas éticas se haya cometido en el ejercicio, profesión, en la actividad pública o privada, o cual fuere el cargo que desempeñe, así provenga de elección popular o por designación. En consecuencia, el ejercicio del patrocinio judicial o administrativo, la consultoría, la asesoría, la función jurisdiccional o notarial y cualquier otra para la cual se exija título de abogado queda comprendido en los alcances del presente código. Y no solamente es eso, sino también el Tribunal Constitucional, en el caso Silva Vallejo fue un vocal supremo que estuvo involucrado en un proceso administrativo por el caso, ¿no?, de Saraí, cuando el presidente Toledo tenía este proceso. El Consejo Nacional de la Magistratura lo investigó y lo sancionó. Y paralelamente el Colegio de Abogados también lo destituyó y de ahí el Tribunal de Honor le bajó la sanción y fue sancionado. Silva Vallejo se fue al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en su sentencia, Silva Vallejo dijo claramente que para ser vocal supremo o para ser juez se necesita ser primero abogado. Y acá no hay no bis in idem, porque si bien es cierto, también lo puede investigar su institución, pero no se cumple la triple identidad.
es el mismo sujeto, en este caso Silva Vallejo. Silva Vallejo fue investigado por el CNM y también por el CAL, sí. Fue Claro, la o misma sea, razón. lo que usted dice es que más allá de cualquier otra instancia en la que tengan que ser procesados desde la perspectiva del ejercicio del derecho, Claro. tienen sus propias reglas. ¿Usted qué Exacto. dice? Pero esto está acá. Bueno, el Tribunal de Honor efectivamente tomó conocimiento del asunto y le aplicó una sanción al doctor Silva Vallejo, pero partiendo de una premisa fundamental. El acto que se le imputaba como indebido a Silva Vallejo era haber visitado en su casa a Toledo, al presidente Toledo. No era un acto jurisdiccional. Si hubiera él desde su despacho judicial emitido una resolución, hubiera realizado cualquier acto, el colegio era incompetente. Pero esto era un acto fuera de la función jurisdiccional. Y eso fue lo que se consideró cuando esto se llevó al Tribunal de Honor y se resolvió la Ahora, es bien importante la pregunta que de alguna manera se relaciona con el debate que está planteado en el Congreso, ¿no? Porque cuando se está planteando en el Congreso la acusación constitucional contra Pedro Chávarri, o sea, yo he leído, por ejemplo, la propuesta de Cheput, incluso la de Marco Arana, y como a diferencia de la que ha planteado la fiscal de la Nación, que es muy precisa, muy clara, hace afirmaciones muy certeras sobre temas muy específicos, ¿no? Sí. Porque lo otro supondría ya haber avanzado en el proceso de haber acreditado pruebas, ¿no es cierto? Lo otro aparentemente se basa en supuestos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esa es la interrogante, sí. Exactamente por eso, pero vayamos a la pausa para tener esa respuesta, porque para que la Comisión de Ética pueda decir, este abogado ha violado, digamos, los principios de la ética que deben regir el comportamiento de un abogado, tiene que darse razones para eso. Claro. ¿No es cierto? Y de eso es de lo que queremos hablar tras la pausa. Regresamos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y están en nuestros estudios el doctor Fernando Vidal, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima, y Walter Ayala, quien fue presidente y miembro de la Comisión de Ética del mismo Colegio de Abogados. La Comisión de Ética tomó una medida cautelar suspendiendo su colegiatura a Pedro Gonzalo Chávarri, exfiscal de la Nación, pero lo que dice el Tribunal de Honor es que esa decisión es nula, que la Comisión de Ética no tenía derecho a hacerlo. Entonces, sí, el colegio como institución no estaba autorizado a aplicar medidas cautelares. Y lo puedo probar en este momento, ¿no? El 21 de diciembre del año 2016 se modificó la ley 27444, que es la de la ley del procedimiento administrativo. ¿Y en qué términos se modificó? El artículo 228, inciso H, a la letra dice, medidas cautelares y correctivas. Las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante decisión debidamente motivada y observando el principio de proporcionalidad. No hay ley ni decreto legislativo que haya autorizado al Colegio de Abogados de Lima a aplicar medidas cautelares. Esa ley que está, este decreto legislativo... Pero la medida cautelar que sustenta la Comisión de Ética está basada en que se está tomando esta medida cautelar mientras se acredita si es verdad o no los cargos que se le imputan a Pedro Gonzalo Chávarri, ¿no es cierto? Señor Lucas, yo quería responder al señor Vidal, que ha dicho varios puntos. Y bueno, quería comenzar por el último, creo, porque es el que más rápido me estoy acordando. Lo que dice el señor Vidal es verdad, pero es una verdad medias. Lo que el señor Vidal está diciendo también lo utilizó como argumento el señor Pedro Chávarri en su momento. Mire, y yo investigué esa norma y eso está dirigido a temas de inspecciones. O sea, quiere decir que una autoridad, digamos, no puede suspender, digamos, un local con una medida cautelar, no como una sanción, pero no habla de procedimientos administrativos. Si nosotros vemos en qué título está lo que ha leído acá el señor Vidal, se refiere a otra cosa. Vean en qué título está. Y la verdad, lo que al señor lo estoy sorprendiendo. Eso es lo que pienso. Porque no el mismo argumento. A nadie, por favor. El mismo argumento. Cuidado. Yo no estoy sorprendiendo a nadie. El caso sorprendido usted a la ciudadanía es usted. Me lo presta y yo le digo, ¿por qué le estoy diciendo lo que.? Diga lo que quiera, pero. Es que yo le estoy diciendo la verdad. Sí. Lo que usted dice es que la sanción se aplicó por aplicación supletoria de la ley de procedimiento administrativo. Y la ley de procedimiento administrativo modificada
prohibía aplicar sanciones a las es instituciones que no se sean refiere autorizadas a por ley. inspecciones, no se refiere a sanciones. Es por eso que Aplicar, acá dice, solo podrán dictar medidas cautelares. si me lo presta, yo le subrayo. ¿Dónde dice No, lo ya que yo está digo? subrayado. Acá está. Ya está. Esto está en la sección, esto corresponde a la sección inspecciones. Esa es una Ahí modificación. está. Sí. Dirección de actividad de Es fiscalización. una modificación a la ley. El señor Lucar, acá está. Sí. Yo ya lo investigué esto ya, ¿no? Yo ya lo investigué hace rato. Miren en qué sección está, de fiscalización, de locales, situaciones así. No en temas disciplinarios. El tema disciplinario está antes. pero vayamos Pero, al tema de perdón, fondo, que es el tema No, no, disciplinario. discúlpeme, Sí. pero si vamos a temas disciplinarios, aplique pues las normas disciplinarias del Claro. colegio. Pero esta es disciplinaria, esta es una- fiscalización. Pero un momentito, no es así. No es así. Pero estoy demostrando. Porque también el decreto legislativo permite la aplicación de medidas cautelares. Exacto. Las permite, pero cuando están autorizadas, y regula cómo se aplican las medidas cautelares. justamente- Lo dice, este decreto legislativo ha dado lugar a un decreto supremo que dicta el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Y qué dice el texto único? Igual, las entidades solo podrán dictar medidas cautelares y correctivas siempre que estén habilitadas por ley o decreto legislativo y mediante, etcétera. Y usted En los dice, procesos de el colegio de fiscalización. abogados no está No está acreditado. autorizado. No hay ninguna ley que le diga al colegio que pueda aplicar una medida cautelar. Fíjese usted, esto pone, si fuera un abogado que estuviera en el llano, no en un cargo como fiscal de la Nación, vocal de la Corte Suprema o ministro de Estado o cualquier otro cargo en que se requiere la previa acusación para removerlo, no podemos, pues, porque los hombres del Ministerio Público, empezando por el fiscal de la Nación, están sometidos a su propio órgano disciplinario, que es el órgano de control del Ministerio Público, como los magistrados lo están al órgano de control Claro, del pero Poder digamos, Judicial. pero en el ejercicio de la profesión, ¿no es cierto? Y Sí. a las violaciones de ética, hay un procedimiento que supone que una acusación y un procedimiento, el derecho a la defensa, una indagación y al final una resolución. Entonces, eso es lo que debió ocurrir en el caso de Pedro Gonzalo Chávez, y eso todavía no Lo ocurre. que debe ocurrir en el caso de Pedro Señor Lucar, yo Chávarri, también tengo que... Sí, sí, aclarar, pero ¿no? es importante ¿Me está aclarar cuál preguntando? debería ser el procedimiento, porque se está tomando una medida cautelar para un procedimiento principal, ¿no es Claro. cierto? Es como una prisión preventiva. Cuando encuentran a una persona involucrada en un delito, la prisión preventiva es una medida cautelar, No es eso, pues, pero porque la ley permite, debe cumplirse pues. los presupuestos. En este caso, como usted lo ha dicho, el señor Pedro Chávez todavía no se le ha encontrado culpable. Nadie dice que sea culpable. Es más, las medidas cautelares no tienen, digamos, no naturaleza de sanción, sino de medidas preventivas. No, pero en términos prácticos, el suspenderle la colegiatura lo inhabilita para ejercer como abogado y por lo tanto no puede ser pero fiscal. se No, cumple- fiscal de la nación, no puede ser entras fiscal. por pero la, se por la cumple- puerta de servicio, entras al hall principal. Pero se cumple justamente los tres presupuestos. La resolución que yo hice en su oportunidad porque fui el ponente es una resolución que tiene más de 30 hojas. ¿Cómo es posible que una resolución que lo dan 5 exdecanos tenga solamente una hoja? Y no solamente es eso, esta resolución no está motivada. Acá dice el primer punto, dice que no se le puede suspender a Pedro Chávez porque es fiscal de la Nación. Ahorita yo he demostrado que el código dice otra cosa, ¿Qué el cosa mismo, dice el Código doctor Fiscal de la Vidal, Nación? el mismo doctor Vidal dice otra cosa porque ya aclaró el tema. Permítame la resolución, sí. Y creo el tema de Silvia Vallejo, ya que también se le sancionó y ambos eran supremos. Y aparte de eso, en el caso también de Silvia Vallejo manifestó que era por visitar en la casa de Toledo. En el caso de fiscal de la Nación, se le sancionó por presuntamente haber mentido reiteradas veces. No estoy afirmando que haya mentido, pero sí presuntamente haber mentido reiteradas veces. Entonces, no ha sido porque él emitió una sentencia, un dictamen, no ha sido por eso, sino ha sido porque como abogado en su oportunidad al gremio, ¿no? Al parecer, ¿no? Lo desprestigió. Y los abogados de menor jerarquía siempre están mirando a un abogado notable, ¿no? Que él en su momento es un abogado notable. Pero Entonces, el primer argumento pero lo se que cae dice solo. la resolución es bien fuerte, porque dice que la referida medida cautelar, por la que se le suspendió por 4 meses la colegiatura a Pedro Gonzalo Chávarri, le fue ocultada a este Tribunal de Honor y ha sido dictada de manera irregular e indebida, pues no se encuentra prevista en el Estatuto de la Orden, ni en el Código de Ética de los Colegios de Abogados del Perú, ni en el Reglamento de Procedimiento Ya, Disciplinario. ese es el segundo fundamento. Cuando dice que el Consejo lo ha ocultado,
El Consejo de Ética es un organismo autónomo, no tiene por qué darle cuenta. Es como que un juez de primera instancia, es como que Carguancho suba a la sala y le pregunte a la sala, ¿puedo dictar una medida cautelar? No, es independiente. Y esto lo dice justamente el reglamento del Consejo de Ética. Acá que dice que el Consejo de Ética es un órgano autónomo, no tenemos por qué darle cuenta al superior y tenemos que darle por qué cuenta a la decana. Y el segundo punto que dice que no está previsto en el reglamento, eso es mentira también. Y se lo digo acá, la verdad, con mucho respeto. No, yo no acepto que el señor me llame mentiroso. Pero podemos discrepar en la interpretación de los textos, pero yo no acepto, porque aquí si hay alguien que está mintiendo y faltando la verdad es el doctor Ayala. Yo le pido disculpas, en todo caso no ha leído bien, en el mejor de los casos. ¿Qué dice el reglamento en su tercera disposición final y transitoria? Dice, a toda norma lo que no está previsto en el reglamento se aplica la ley 2744 y el Código Procesal Civil. ¿Y qué dice la ley 2744 en la parte de sanciones? Porque lo que le he leído es la parte de fiscalización, que es otra cosa. Fiscalización. Bien, y yo se lo subrayo ahorita, lo que está leyendo el señor, y ese fue el argumento que dio Pedro Chávarri. Eso es lo que me dice el señor, ya lo dijeron, y yo ya lo resumí también. Pero el tema es, ahí si la Comisión de Ética tenía o no la atribución para tomar una medida cautelar y si esta estaba prevista o no. Claro, es que justamente... Porque, o sea, ya, digamos, hubo un momento en que era muy controversial el tema de Pedro Gonzalo Chávarri y todo el mundo le pegaba a Chávarri, ¿no es cierto? Y ahí había una mezcla de razones que podían ser consideradas legítimas. Por ejemplo, José Domingo Pérez tenía la percepción de que la actuación del doctor Chávarri estaba perturbando la investigación. Es más, yo creo que eso en este momento es el argumento más sólido contra el doctor Pedro Gonzalo Chávarri. ¿Por qué? Porque ha habido incluso la irrupción a una oficina que estaba lacrada y según la investigación de la fiscal de la Nación hay responsabilidad de Pedro Gonzalo Chávarri. Y por eso puede perder su lugar como no solo fiscal supremo, sino como fiscal. Pero, digamos, esta otra argumentación es lo que quiero entender, hacia dónde va. O sea, ¿de qué lo acusaban? Ya, yo le digo una cosa. Para que se dé una medida cautelar, tiene que haber 3 requisitos de manera copulativa. La primera es la verosimilitud del hecho del derecho. Al señor Pedro Chávarri se le está imputando que había faltado reiteradamente a la verdad. En la investigación, por los audios que había, ¿no?, y los reportajes que él dio en televisión, él dijo no, y después dijo sí, o sea, se rectificó. Entonces, eso era una verosimilitud. No digo que él haya mentido, pero que sí había una alta probabilidad de que él hubiese mentido. El segundo punto, el peligro a la demora. Él es un abogado de alta trayectoria. Todos los abogados de menor grado lo estamos mirando a él como un ejemplo. ¿Cómo un abogado se siente cuando un abogado notable supuestamente miente? ¿Cómo queda el prestigio del Colegio de Abogados de Lima? Eso se llama el peligro en la demora. Y el tercer fundamento fue que la sanción fue a la adecuada. Ya hay, digamos, jurisprudencia que los abogados que supuestamente mienten se les aplica una sanción de 6 meses. En esa oportunidad, por eso no que calculamos que de la prognosis final de repente iba a ser 6 meses o más. Le pusimos 4 meses, ¿no?, para ser, digamos, consecuentes, ¿no?, con el tema de fondo. Pero lo que yo entiendo que dice el Tribunal de Honor es que, o sea, si tú tienes un cargo de cualquier naturaleza que puede suponer el perder tu colegiatura, tiene que haber un proceso y en ese proceso no está incluida la medida cautelar. Es que él no ha perdido su colegiatura. Es como dije, es una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Es una decisión preventiva. Es como que el techo se está cayendo en este momento y uno pone algo rápido para evitar un perjuicio grande. Perdón, la suspensión de la colegiatura se dio por un plazo de 4 meses. Y ya pasaron con exceso, ya caducó la medida cautelar. Lo que nosotros estamos haciendo es salvar el prestigio del colegio de medidas cautelares que no están sustentadas en autorización legal. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, simplemente. Y además el Código de Ética tiene que ser interpretado. El Código de Ética es aplicable a los abogados en el ejercicio de la profesión de abogado. No ya en una función distinta, es como si un parlamentario... Sí, nuevamente no he leído bien, creo, porque se lo leo acá lo que no hay dice. Necesidad, pero lo conozco. Dice la función particular y tenemos que terminar por el día de hoy. Lo que a mí me queda claro después de toda esta controversia, y además ayer ha hablado José Domingo Pérez nuevamente sobre este tema, la discusión para el equipo especial del caso Lavajato con respecto al papel del doctor Chávarri, ha sido que resulta además absolutamente paradójico, porque fue él el que nombró originalmente a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el equipo especial. Y la queja del equipo especial es que luego el doctor Chávarri, a través de una serie de acciones,
impidió, obstaculizó los procesos de investigación y el trabajo. Y el punto extremo fue la irrupción en una oficina que estaba lacrada y donde supuestamente había información que ahora no conocemos porque se la llevaron. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que con ese argumento va perdido Pedro Gonzalo Chávez. Va perdido porque, o sea, no va a haber manera que nadie en el Congreso lo defienda en esas circunstancias. Pero, en fin, yo les agradezco mucho. Solamente para terminar. Con esta resolución, lamentablemente, vuelve a recuperar su colegiatura Rodolfo Orellana, César Inostroza, porque lo que ha dicho el Tribunal de Honor es que las medidas cautelares no existen en el Colegio de Abogados. Entonces, todas las medidas cautelares que se han dado contra estos señores quedan nulos de pleno derecho. Es un daño tremendo a nuestra institución. Y es más, el Tribunal de Honor estuvo impedido de emitir esta resolución porque ya habían levantado opinión. Ellos el día 22 de enero sacaron este comunicado en el Diario del Comercio donde decían que las medidas cautelares son irregulares. Entonces, si ellos ya tenían una posición fija, ellos debieron de abstenerse por ley y no emitir esta resolución, sino que sea otro colegiado que inviten a nuevos notables para que resuelvan. Pero ahí lo que entiendo no. Ya es entrar en una discusión que pero yo digo una cosa, que hay muchas irregularidades que se han cometido. No, las irregularidades ha cometido usted. No, bueno, entonces... Y si no, consulten con los miembros de la Comisión de Ética, que había una presión muy fuerte. La Junta de Vigilancia y algunos aún no firmaron. De los miembros del Tribunal no tiene nada que ver. Tenemos que terminar por hoy, sí. Sí, claro. Yo la verdad que considero que la resolución del tribunal no está arreglada a derecho, está arreglada a la Constitución. Una resolución de una sola hoja pero no interrumpa, que no está motivada. Es que la verdad está hablando cosas que no son ciertas. Yo ¿Cómo que no son ciertas? Puedo quedarme callado. No sé, ¿usted cree que esto es una resolución de una hoja? Yo pienso que un estudiante de Derecho de segundo año quiero que lo hace mejor. Está suficientemente claro y eso se acompaña con el dictamen. Acá no le nada de Vallejo, no le da nada de bueno, terminamos por el día de hoy. Yo les agradezco a ambos su presencia con nosotros. Yo les agradezco también, pero lamentablemente hay personas que no van a entender nunca esto.